Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Silvia, nuevamente por acá para compartir unas breves observaciones que brinda la revista del Banco Interamericano de Desarrollo en una de sus publicaciones titulada El gasto público en la educación cuando cada centavo cuesta. Este trabajo de investigación trata de una comparación de la inversión del PIB, del Producto Interno Bruto, entre países que pertenecen a la región y los países que pertenecen a la OCDE, con el ánimo de determinar la eficiencia y la equidad de ese gasto público de carácter social en la educación de niños y jóvenes que inician estudios de primaria y bachillerato. La investigación se basa sobre las interrogantes. ¿Cómo se compara la eficiencia de los sistemas educativos escolares de los países de América Latina y el Caribe con otras regiones? ¿Y cuáles son los desafíos en la manera de invertir los recursos destinados a la educación? Y se examinan estas interrogantes a la luz de las definiciones de eficiencia asignativa y eficiencia técnica, siendo la primera aquella que se logra cuando los fondos se distribuyen de la manera más socialmente eficiente en diferentes niveles educativos. Esto significa invertir dinero en la educación pública, que es donde más beneficios genera a la sociedad. La inversión educativa debería depender del nivel de ingreso de cada país. Así, según esta investigación, concretamente, los países de bajos ingresos se benefician más de las inversiones dirigidas a ampliar la educación primaria, mientras que los países de ingreso medio ven los retornos sociales en las inversiones hechas en la educación secundaria, y los países que tienen altos ingresos ven su inversión en la cobertura del nivel de educación superior. Cuando se compara la eficiencia de los datos de los países de América Latina con los de otras regiones, sugiere que la asignación de gastos públicos por nivel educativo en los países de la región, llámese América Latina y el Caribe, en comparación con los de la OCDE, muestran que la mayoría de los países no está centrando sus inversiones en el nivel preescolar. Ahora bien, cuando estamos hablando de eficiencia técnica, esto implica asegurar que el sistema educativo de cada país haga el mejor uso posible de los recursos disponibles. La eficiencia técnica examina el uso eficiente de los recursos una vez que han sido asignados. La eficiencia técnica se puede medir asumiendo que las escuelas transforman los insumos en productos mediante un proceso de producción. Entonces, para medir la eficiencia escolar promedio de cada sistema educativo, se comienza por analizar el concepto de productividad en la educación. La productividad suele definirse y medirse como la cantidad de producto producido por una unidad de insumo. Este concepto aparentemente claro es mucho más complejo cuando se aplica a la educación. La función de producción de la educación suele centrarse en insumos que producen aprendizaje. Entonces, la literatura ha dividido estos insumos en dos categorías: los discrecionales y los no discrecionales. Los insumos discrecionales son factores bajo el control del sistema educativo y que pueden definirse como insumos físicos, tales como la formación de los maestros, el tamaño de la clase, la calidad de la infraestructura y otros recursos que se encuentran en la escuela. Mientras que los insumos no discrecionales son los insumos ambientales que no están sujetos al control del sistema educativo. Estos son factores ambientales que abarcan el estatus socioeconómico de la familia y las habilidades innatas de los alumnos. En razón de esto, hay insumos físicos que son utilizados en los estudios de investigación y son los siguientes: la razón docente-alumno, la disponibilidad de computadoras y el estatus socioeconómico de los alumnos. En América Latina y el Caribe, los resultados indican que el 90% de las escuelas se encuentran por debajo del umbral y podrían mejorar su nivel de eficiencia en un promedio de 17.3%, reasignando los insumos educativos. Estos valores son del 86% y del 12.5% para los países de la OCDE respectivamente. Ahora bien, cuando estamos hablando de la equidad en la distribución del gasto, esto hace referencia a que no solo es necesario comprender la eficiencia del gasto, sino que también es necesario enfocarse en cómo se distribuye.
De acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la educación ha sido reconocida como un derecho que debe disfrutarse sobre la base de la igualdad de oportunidades. De acuerdo con este concepto, la literatura ha establecido 5 criterios de equidad en la asignación de recursos. El primero es neutralidad. Hay que tratar de minimizar el vínculo entre la riqueza de las comunidades escolares y el financiamiento de las escuelas. El segundo es la equidad horizontal. Los alumnos que son iguales deberían recibir el mismo trato. Tercero, equidad vertical. Algunos grupos de alumnos necesitan más recursos que otros para lograr la equidad. Cuarto, basados en necesidades. Esto es una compensación diferencial por alumno por los déficits iniciales. Quinto, hay una igualdad de oportunidades, lo cual implica que hay un punto de partida justo sobre todos los alumnos de grupos desfavorecidos o minoritarios. Las dos dimensiones más estudiadas son la equidad horizontal y la vertical, siendo la primera, pues, el que parte del principio que debe haber un mismo trato a los que son iguales. Y la equidad vertical sigue la filosofía que debe haber un tratamiento distinto para los que son distintos. De acuerdo con el gráfico 6.2 del trabajo investigado, muestra que los indicadores de equidad en la distribución de recursos por escuela para América Latina y el Caribe, la OCDE y otras regiones, los resultados sugirieron que los países de esta región tienen niveles más bajos de equidad horizontal en comparación con los de la OCDE y otras regiones, pero que los niveles de equidad vertical son relativamente similares. En conclusión, podemos decir que América Latina y el Caribe ha hecho un gasto en educación primaria y secundaria que ha superado los $2.000 por cada año y por cada alumno. Desde el año 2000, el gasto público por alumno ha crecido en términos reales, casi en un 80% en el caso del nivel primario y un 45% en el secundario. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo observó que los países de la región hacen un mayor gasto de inversión en la educación que los países que pertenecen a la OCDE y sin embargo no logran igualar los resultados. Y por otra parte, hay quienes aseguran que para que los países de América Latina y el Caribe alcancen los niveles de desempeño de los más desarrollados, la inversión en educación tiene que seguir creciendo y para ello sugieren un umbral de gasto mínimo por alumno para que un país sea capaz de tener una calidad mínima de servicio. Además, hay un consenso entre los académicos de que conjuntamente a obtener un umbral de gasto mínimo es necesario saber cómo se gasta. Esto resulta más importante que saber cuánto se está invirtiendo. Entonces, desembolsillar más dinero no es necesariamente importante o inclusive viable. La clave está en hacer valer ese gasto. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.